¿Quiere divertirse, aprender historias de Barba y Costa Rica, escuchar cuentos? Este es el lugar para que usted haga una pausa y se quede con nosotros. A partir de este momento, Monito cuenta cuentos en su programa Monito Online. ¿Cómo está, gente? Pura vida. Hoy estamos con una invitada, Lilian Ocampo. Estamos en la casa de ella tomando café, entonces si nos escucha así como que estamos masticando spam, ¿verdad? Lili, ¿podemos saludar aquí a la gente? Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Más bien, muchísimas gracias por esta invitación y de verdad el café está muy bueno, así es que vamos a disfrutar entre cuentos y café. Está bueno la natilla. Lili, bueno, hoy es un programa especial porque mucha gente quiere saber de usted. Estamos publicando bastante de esta entrevista. Hay sin fin de historia, Lili. Podemos hablar de todo un poco. Yo creo que media hora no nos alcanza. Les voy a decir a todos los que nos escuchan, porque hay gente desde Argentina, Brasil, de Perú, Salvador, Guatemala, que nos han hablado bastante. Pues llevo ya aquí que unas 2 horas. Hemos hablado de cualquier cantidad de temas acá, pero en media hora no podemos abarcar. Vamos a hablar algunas cosas por encima. Lilian, cuéntenos dónde naciste, de dónde eres, tus raíces. Bueno, vamos a empezar a contarles que yo soy de San José, pertenezco al cantón, nací en el cantón de Pérez Celedón, ¿verdad? San Isidro General. Mis papás, fue algo muy curioso porque mis papás son de Heredia y San Jerónimo de Moravia y se fueron a encontrar allá y allá fuimos producto de ese encuentro en Pérez Celedón. Soy la segunda de 6 hermanos. Me vine muy chica de Pérez Celedón para acá, pero guardo muchísimos recuerdos y muchas historias de mi niñez. Muchos de mis cuentos de mi niñez son hechos en ese bello lugar de mi nacimiento. Me vine para San Isidro de Heredia. Acá aquí envejecí con mis hijos, mis nietos. Y acá fue donde empecé con esto de rescatar las tradiciones de los abuelos y las abuelas costarricenses, que es una de las cosas de la parte de la cuentería que más me gusta. ¿Cómo me inicié como cuentacuentos? Vean, les voy a contar cómo me inicié, porque muy poca gente lo sabe. En la finca donde nosotros vivíamos era una finca ganadera, sin embargo mi papá era agricultor y sembraba maní, entre lo que le gustaba sembrar. En esas siembras de maní, mi papá los sábados a la tardecita, 5 o 6 de la tarde, empezaba a tostar el maní para que nosotros comiéramos. La escena se las voy a describir para que ustedes se la imaginen muy bonita. Mi papá tostando maní en un fogón, mi mamá sentada arreglándonos los poquitos de ropita que teníamos a mano, arreglándonos la ropita, cosiendo la ropita a mano, y 5 chiquillos sin nada que hacer. Entonces mi papá nos contaba grandes historias entre tueste y tueste. ¿Cuáles historias nos contaba mi papá? Que en el bajorón de la fila de Sabegre de Pérez Celedón, él peleaba con rinocerontes y él montaba elefantes y él sogueaba jirafas. Entonces, ese por un lado. Por el otro lado, la escena era todavía más bella. Nosotros vivíamos en un lugar donde había lo que nosotros llamamos un rullito, que era para juntar el agua, era un hilito de agua que bajaba de la montaña, para cocinar y todo esto, pero para bañarnos teníamos que bajar al río para poder uno disfrutar en el agua. Mi mamá nos llevaba en la mañanita, nos quitaba la ropa y nos tirábamos a jugar en la poza. Y ahí jugábamos horas y horas mientras mi mamá terminaba de lavar. Después nos mudábamos y nos veníamos para la casa. ¿Qué les quiero contar con esto? Años más tarde yo descubrí que no habían jirafas en Pérez Celedón, que no había elefantes y menos rinocerontes, que yo tenía un papá súper mentiroso, pero que tenía la gran habilidad de entretener a 5 niños donde no había nada. Qué bueno. Él nos animaba con sus historias. Por el otro lado, mi mamá, esas idas al río y de eso dejarnos jugar o chapalear, como decíamos nosotros, en el agua, horas y horas, no era porque ella no le precisaba, era que teníamos que esperar que se nos secara el único vestido que teníamos para mudarnos y venirnos mudaditos otra vez. Y a la mañana siguiente había que hacer la misma rutina porque no teníamos ropa de cambio, era lo que teníamos puesto. Entonces, eso a mí me hizo comprender que si bien carecimos de muchas cosas cuando fuimos niños, tuvimos
tuve unos papás que nos amaban y que hacían de la pobreza que nosotros nunca nos dimos cuenta. Fuimos millonarios en esa época. De ahí nace el rescate de mis historias. Qué bueno está eso. Fuiste a la escuela allá en Pérez Celedón. Sí, en Pérez Celedón fui a primer grado. Bueno, salimos de donde vivíamos. Nosotros vivíamos más o menos como a 7 horas del centro de Pérez Celedón. Bajamos a un lugar, en Villanueva, Santa Rosa, y ahí fui a mi primer grado. Y después ya de allá para acá nos vinimos. Hubo una mejor oportunidad de trabajo para mi papá y ya nos vinimos a radicar acá a San Isidro de Heredia. Pero cuando veníamos, les cuento que traíamos en un saco, traíamos los cuchillos de trabajar de mi papá. En otro saco la ropa de 5 y más la ropa de mi papá y mi mamá. Y en otro medio saco traíamos los trastecillos, que era todo lo que traíamos. Vinimos a dormir en una finca donde nos dieron trabajo, donde dormíamos en barandales de carros. Con los tornillos se nos metían entre las costillas, porque no había nada, la casa estaba desocupada. Y mi papá poco a poco fue haciendo mesas con madera, fue haciendo todo, hasta que nos organizamos. ¿En qué se vinieron? ¿En carro, bus o en carreta? En el bus. Veníamos en el bus y en esos años, te estoy contando de que hace muchísimos años, las cobijas era lo único que venía afuera del equipaje, ¿verdad? Porque todo se ponía dentro, en la parte donde va el equipaje del bus. Los 3 sacos que traíamos, solo las cobijas las traíamos, porque en esa época cruzar el Cerro de la Muerte era que uno se entumía. Es decir, ahí no se soportaba ni siquiera tocar los vidrios del bus. Entonces mi papá y mi mamá nos traían y así venía toda la gente envuelta en cobijas para poder soportar el frío de cruzar el Cerro de la Muerte, que no es un viaje como ahora de 3 horas, era un viaje de todo el día para poder cruzar ese cerro. O sea, en Pérez Celedón vivías en un sector que para llegar al centro era 7 horas. 7 horas. 7 horas y media. Y 7 horas tenías que viajar para ir a la escuela. No, nos sacaron de ahí como a 2 horas que nos quedaba la escuela ya más cerca. Porque ya cuando empezamos a tener que ir a clases, mi papá dijo, tenemos que salir de ahí a un lugar que bajamos a Villanueva. De la fila Sabegri, mucho más adentro. Llaman un lugar el Cacao, se baja el Bajo Sabegri y se sigue por la montaña. Y después ya nos vinimos más céntrico. ¿En qué trabajaba tu papá ahí? Él era agricultor, entonces mi papá trabajaba todo lo que eran fincas de agricultura y fincas de ganaderas. Era capataz, digamos, peón. Era peón. Qué excelente. ¿A qué edad te viniste? Venía para segundo grado, venía con 7 años de edad. Vinimos acá a aprender a los oficios del campo, ir a la escuela, a coger café, a sembrar ñampí, a sembrar tiquisque, a sembrar frijoles, a correr entre los cafetales, a ser felices, a jugar. Hacíamos en las gambas de donde se reunía el agua, cuando nacía el agua, cuando llovía en San Isidro de Heredia, porque ya no llueve. En esa época las piscinas de nosotros eran las zanjas que hacían en los cafetales, ahí disfrutábamos y jugábamos y nos embarrialábamos, pero eran épocas muy difíciles, muy fáciles para vivir. Sí, muy divertido. O sea, había escasez en cierta forma, pero una riqueza grande, porque ahí prácticamente la niñez era lo que estaba en el campo. O sea, ahí se jugaba con todo lo que estaba a la par y se disfrutaba. Claro que sí, imagínate que yo siempre le he dicho a la gente que nosotros crecimos de cosecha en cosecha. Nosotros éramos como los pajaritos. Es decir, pasábamos de la cosecha de mango a la cosecha de jocote, de la cosecha de jocotes a las guayabas, de las guayabas a los nísperos, de los nísperos a los bananos. Es decir, nosotros no dejábamos una fruta que se perdiera, porque éramos 5. Y todos había árbol que uno se subía y el otro sostenía, pero todos nos lo comíamos. Es decir, hasta la famosa uñegato que era comida de pajaritos, nosotros la comíamos. Entonces yo creo que de por ahí que uno creciera también con muy buena salud en esos aspectos, porque uno no se enfermaba de nada. Ganado y todo eso a la par, me imagino. No, era más que todo. Acá era fincas cafetaleras. Eran fincas cafetaleras, pero mi papá dentro de la finca sembraba todo lo que eran los frutales. Incluso cuando nos vinimos de esa finca, quedó toda la finca, las 100 hectáreas sembradas de frutales en todos los callejones, y quedó sembrado todo lo que eran los campos. Las comidas, ¿cómo era exactamente? Bueno, nos está diciendo que frutas y todo eso, pero en sí, chayote con leche, ¿comiste? Claro. Todo eso de comidas, háblenos. Claro que sí. Bueno, mi mamá toda la vida ha sido una excelente cocinera.
Y digamos, los picadillos se hacían picadillos de arracache, se hacían picadillos de chayote, picadillos de papa. Era muy curioso. Ustedes saben que nosotros íbamos y mi papá decía, vayan, traigan papas al cafetal. Y mi papá no las sembraba, estaban ahí. Crecían entre el cafetal, crecía el ñampí, crecía el tiquisque, crecían los plátanos. Sí, no había que sembrarlos. En esa época todavía no se atomizaban los cafetales contra la roya ni nada de estas epidemias que cayeron años después. Entonces uno iba al cafetal y traía para hacer las ollecarnes. Yo me acuerdo que toda mi niñez y mi adolescencia en mi casa todos los días se hacía ollecarne. Explíquenos cómo se cocina. Bueno, mi mamá, vean lo que es el cambio. En mi casa no había luz eléctrica. Entonces mi mamá iba a traer la carne por semana al mercado. Eso sí, lo iba a comprar al mercado de Heredia. Llegaba, la adobaba bien y la ponía en una olla y la carne duraba los 8 días. Haga usted eso ahora, no le dura media hora cuando la carne está mala. Entonces, mi mamá ponía a cocinar la carne, primero, bueno, en un buen caldo. Le echaba todo lo que había, orégano, chile, ajos, que mi mismo papá sembraba. Y después se empezaban a echar las verduras más duras. Primero los elotes, el plátano, el chayote, el tiquisque, que era lo más, digamos, la parte más dura. Después se iba viendo cuando ya eso estaba, que ya se le metía el tenedor. Entonces se echaba la papa, se echaba la yuca, se echaba el ayote, el ñampí. Y así todo el resto de comida, lo que era más suave, porque mi papá decía que se desarmaba si uno lo sacaba. Pero esas ollecarnes había que ver que uno venía a 100 metros y olía yo carne, ¿verdad? Y entonces era una delicia. Claro, no había tal vez la facilidad de comer muchas comidas raras, pero había la facilidad de que todos los días había una comida que nos nutría, ¿verdad? Me imagino que tenían que ir a traer la leña, encender sí. el fuego y todo. Eso sí, era en fogón y el castigo era de mis hermanos. El que se portaba mal le tocaba que ir a traer la leña. Entonces en mi casa se portaban bien porque esa era parte de los castigos, ir a traer la leña para cocinar. Pero nosotros, digamos, después de las cogidas de café, cuando ya se corta todo lo que es el café que no va a funcionar, las matas de café que no van a funcionar, nosotros nos tocaba que sacarla de los cafetales y llevarla a los callejones para después llevarlas a la troja para tenerla ya en la casa, ¿verdad? Que estuviera seca. ¿Y usted heredó el talento de tu mamá para cocinar? Ay, vieras que casi que no. Es que, fíjate, para la gente que nos escucha, me hizo un rico y delicioso café. Y el arte de tomar café, para los que sabemos bastante del café, hay que saberlo preparar. Pero qué café más rico, hasta me hizo así como casi sudar y de todo. Es la gran ventaja que aquí desapareció el percolador. Acá el café es chorreado. Ah, con razón. Yo conservo esa herencia de que es mejor un vaso de café recién chorreado, que está al pie de la cafetera, pero chorreadito, en bolsita. Acá la tecnología en eso no hemos llegado. Pues aquí estoy saboreándome este café que, vea, yo que soy cafetero, conozco lo que es bastante este tema. Desde que lo probé yo, qué café, y vea que no me di cuenta que usted lo hizo chorreado. Ah, está bonito, está bonito. Cuéntenos, ¿cómo nos conocimos usted y yo? ¿Cómo nos conocimos? En un mundo irreal, real. Yo siempre he dicho que la vida, todo en la vida es un cuento. Y como somos cuenteros, en la vuelta del destino, un día nos tocó que compartir escenarios. Y ahí empezó una gran amistad. Creo que se ha perdurado como por 7, 8 años. Bastante. Más o menos. Dicen que cuando uno se hace amigo de un cuentero, esa amistad es para todo el tiempo. Siempre y cuando uno respete los lineamientos y la forma en que cuenta el cuentero, no se vale criticarlo, no se vale decir, se le puede dar un consejo. Pero eso está entre el cuentero si quiere aceptarlo o no. Uno le puede decir, mira, no te movas tanto, no hagas elefanticidio porque eso distrae. Pero si es su única forma de hacerlo, hay que respetarlo también. Ahora que estábamos hablando Lilian y yo, que estábamos... sí, más cafecito. No, aquí estamos. Buena liturgia. Estábamos hablando de los diferentes géneros que se maneja dentro de la cuentería. Estamos hablando cómo a los clientes y a las personas que nos escuchan, cómo hay que venderle o explicarle que somos de tal género, ¿verdad? Digamos, yo siempre digo que soy cuentacuentos del género dramático, ¿verdad?
¿En qué te categorizas? Y esa es una pregunta que hasta hoy me estoy haciendo muy, muy analíticamente, porque yo siempre he dicho, bueno, mis cuentos son el rescate de las historias de los abuelos y las abuelas, pero también trabajo lo que es la cuentería social, lo que es mucho la crítica social, o lo que es, cuando menos, que con un cuento podamos descubrir si un niño está siendo abusado en su casa. Entonces es mucho la crítica social, pero también, no sé, es decir, es difícil porque cuando ya usted entra en un género, bueno, que yo no soy del género de terror, pero sí cuento cuentos de terror, ¿verdad? Pero no es todo mi género, es decir, tengo una mezcla muy grande de géneros. Ahora estábamos hablando de una situación que nos pasó, ¿verdad? Mutuo, sobre una dinámica que hacemos dentro de los eventos que hacemos, que es hacer un cuento con todos los niños que están o las personas. Me estabas contando, porque es que yo le estaba contando a Lilian esta historia que me sucedió, que hice un cuento con varios niños y dentro del cuento descubrimos que una de las niñas estaba siendo abusada por su padrastro. Lilian me estaba dando el consejo de utilizar siempre esa dinámica, pero para una terapia. ¿Nos puede hablar bastante, bueno, un poco de esta parte? Sí, claro, es muy difícil cuando los niños están siendo abusados que ellos lo puedan expresar por sus propias palabras. Pero si uno tiene un cuento en que el niño se identifique con el cuento, con solo ver la expresión de su cara, o si el niño cambia, si se pone a llorar, si baja su carita, uno siempre se da cuenta que ese niño está teniendo problemas. Es muy doloroso cuando uno cuenta en un grupo de 40 niños y entre los 45 o 6 niños con diferentes problemas de abuso. El abuso lo vemos infantil como algo que no está haciendo, que no es verdad, que no es real, pero estamos totalmente equivocados. Son montones de niños que están siendo abusados por sus hermanos, por solo ver las estadísticas en el hospital de niños, como llegan estos pequeños. Entonces, lo que sí hay que tener mucho cuidado en esto es quiénes están al frente. Yo siempre opto porque la psicóloga o la maestra esté a la par mía, ¿verdad? La siento a la par mía para que ella sea la que esté viendo los cambios de expresión en los niños. Los niños, no hay cosa más sincera que un niño. Por eso es que cuando uno los pone a escribir cuentos y uno les da un tema, hay que tener también mucho cuidado porque el tema que sale en un cuento es un vacilón, porque los niños pueden decir, es que en mi casa los polacos sufren porque mi mamá siempre dice que no estamos. O me manda a decirles, dígale que no estamos, ¿verdad? Ellos lo dicen. Y una vez me acuerdo que hicimos un cuento, pues les dimos un taller y los pusimos a hacer un cuento. Y resulta ser que una familia le debía a Casablanca, al Goyo, a todas las electrodomésticos que hay en el país. Y el chiquillo puso el listado de la gente, los cobros que llegan a la casa. Y entonces él hizo el cuento. Pero también en un cuento un niño puede describir monstruos que los asustan en la noche. Monstruos que llegan a tocarlos. Monstruos que llegan a herirlos físicamente, y estos monstruos hay que tener mucho cuidado porque normalmente es algún familiar que los está abusando. Sí, me gusta mucho la parte del cuentacuentos crítico que das. ¿A qué se originó que se diera por ese género? O sea, usted maneja varios géneros, ¿verdad? Para que no la encasillen a los que nos escuchan, no la encasillen en ese género. Pero yo que la conocí por ese lado, ¿por qué le dio? Tus historias son muy buenas y creadas por ti. Ok, por venganza. Sí, bueno. No sé, no me vea, si viera los ojos que me acaba de pelar este hombre aquí. Yo empecé a estudiar un día que venía por la avenida Central. Yo no tenía bachillerato. Yo había llegado hasta la escuela, después me dediqué a trabajar en el campo y después ya del campo salí para casarme y yo no saqué mi bachillerato. Entonces venía por la avenida Central y alguien me entregó un papelito que decía, qué relajo, no le da pena, no ha sacado su bachillerato a estas alturas. Y yo me traje el papelito y analizándolo aquí sí me dio vergüenza, me dio pena y era un relajo. Es decir, tenía 38 años, no tenía bachillerato. Y decidí sacar mi bachillerato. Pero en ese tiempo yo había sacado, ese tiempo yo estaba dedicada a la casa y a la sastrería. Yo tenía un taller de sastrería donde yo trabajaba día y noche, tomaba café para no dormir. Entonces estudiar tomando café para no dormir, para sostener un taller es complicado. Y entonces tuve que hacer muchas cosas, muchos enredos para poder empezar a estudiar. El primer día de clases,
Bueno, eso no lo puedo olvidar, me tocó con español. Y la profesora hizo un dictado que se llama La isla que se hunde, que es algo muy romántico. Y yo dije, aquí tengo el primer 100 de la nota. Y claro, cuando ella me llamó, señora Ocampo, favor pasar al frente, yo dije, sí, le gané a todos los compañeros. ¿Qué les había ganado? Me había encerrado en 4 palabras con rojo, las únicas buenas escritas. El resto estaban mal escritas porque yo a como hablaba, escribía y a como me sonaba lo ponía en el papel. Entonces a mí la vaca con V o con B me daba igual porque daba la misma leche. Entonces me hicieron pasar la vergüenza más grande. Delante de todos los compañeros, el primer día de clases me castigó y me puso a llevarle 8 copias de 150 palabras todos los fines de semana que tenía clases con ella. Entonces yo tenía que escribir mucho. Después, cuando ya tenía como 2 meses de llevar español, me cambió la rutina. Ya no eran copias, ya no era ni un libro, era invente. Pero cada falta de ortografía, entonces me la ponía en la pizarra y me hacía pasar la vergüenza ante los compañeros. Para diciembre, nosotros hacíamos el examen de bachillerato en febrero, la primera semana de febrero. En diciembre, a finales de diciembre, me dejó un trabajo que decía, tiene que hacer una redacción de 350 palabras para entregármela el último día de clases, antes de Navidad. Yo venía cruzando por la avenida, de la avenida central hacia el Museo de los Niños, y me topé a un niño que me pidió una moneda. Este niño había tenido la desgracia de que un día su mamá, en un estado de demencia absoluta, le roció con canfín y le prendió fuego al niño porque estaba llorando. Y el niño quedó cicatrizado, entonces ni la familia se quiso hacer cargo del niño. Y andaba ahí en las calles de San José, todo lo que es el Museo de los Niños, todo ese sector. Él me pidió a mí la moneda y yo dije, qué pecado, ¿verdad? Qué mundo más difícil tienen los niños. Entonces decidí escribir una historia, pero necesitaba hacerme niño para pensar cómo era la historia. Y de verdad decidí meterme en el corazón de ese niño y empecé a escribir. Y escribí la redacción que se llama Lágrimas de Amargura, los niños de la calle. Yo se la llevé a la profesora, mi última clase antes de Navidad fue como el 23 de diciembre y regresábamos el 4 de enero. Cuando yo regresé el 4 de enero, esa mujer estaba fúrica conmigo. Y yo, muy asustada, le pregunté que si era que había tenido tantas faltas de ortografía. Y no, era aquella que ves que leía la historia lloraba. Y ves que entonces no tuvo una Navidad, pasó toda la Navidad llorando porque la leía y la leía. Y lo que más duro que esto es, sí, hay muchos niños de la calle, pero los responsables somos nosotros, porque esos niños tienen papá. Y hay una sociedad alrededor de ellos. Y ahí empecé a escribir un poco las cosas sociales. Esa historia, ella me dijo, la voy a dejar como ejemplo, no te la voy a devolver. Y yo le dije, pero es que es mía, es de mi propiedad. Yo le escribí y me dijo, no, lo siento, pero no. Y terminamos el curso y no me la quiso devolver. Gracias a Dios que yo tenía acá el montón de hojas que uno rompe cuando uno escribe, porque no es una hoja ni dos para que salga un buen cuento, son muchísimas hojas, y lo tenía en la mente. Entonces, ese fue mi primer cuento. Por vengarme de ella, por haberme hecho hacer tantísimas copias, me salió y ahí me di cuenta que sí podía escribir. Está muy buena, está entretenido. Acerca de tu enfermedad, ¿podemos hablar? Bueno, de lo que tuviste. Ok, esto es muy complicado y hay que desnudar el cuerpo para poder desnudar el alma. Yo llevaba mi carrera profesional a un nivel muy avanzado, ya como cuentacuentos, ya me había estabilizado en el país, ya incluso el gobierno me autorizaba a viajar al extranjero. A mis 47 años iba para Honduras, al festival Bambú en Honduras, y un amigo llegó y me abrazó y me dijo, qué bueno Lili que te vas, felicidades. Y en ese abrazo a mí el pecho me dolió. Cuando yo me toqué, sí, ahí estaba la bolita. Yo me toqué, pero faltaban 22 días para el festival, entonces me quedé callada y me fui para el festival. Pero con el calor de Tegucigalpa, el calor me aumentó el dolor. Cuando regresé aquí, un día como hoy, 7 de abril, pero el 2011, fui donde el doctor y cuando el doctor me examinó, yo le dije, no me digas lo que ya sé, es cáncer. Y me dice, sí, negra, tenés cáncer. Anda a hacerte los exámenes. Y me dijo estas palabras, ¿tenés dinero? Y le dije, no, lo único que tengo para pagar es una tarjeta de crédito que tengo que ir a pagar ahorita, cancelarla. Y me dice, es tuya, ¿sí? Anda, hacerte los exámenes porque la cuenta se va con vos si te morís.
Pero si no te morís, tenés tiempo después para pagar, por el momento precisa. Y me fui, me hice los exámenes y sí, definitivamente era un cáncer en grado 3, cáncer de mama maligno. Y no me quitaron el seno en esa ocasión. Pasé por todos los tratamientos, fueron muchas mis pérdidas, el pérdida del cabello, pérdida de la memoria, que se pierde montones, cejas, pestañas, todo tu divinidad se pierde con la quimioterapia. Pasé por la radiación. Cuando volví a agarrar mi carrera otra vez en serio, ya dejando ese mal recuerdo, un 29 de marzo, haciéndome el autoexamen mensual, a los 3 centímetros estaba el otro cáncer de la antigua cicatriz. Exactamente hoy, hace 2 años, hace 2 horas. Resulté a las 2 de la tarde del mismo día. Fue muy curioso, fue 7 de abril y después volvió a ser 7 de abril. Con horas de diferencia me diagnosticaron otra vez. Esta vez sí tuvieron que quitarme en el pecho. Gracias a Dios que me lo quitaron porque habían 6 tumores más. Y aquí estoy luchando, llevando consuelo a muchas mujeres, trabajando en muchos proyectos sobre el cáncer de mama, diciéndole a la gente que la detección temprana es lo ideal, pero no es fácil vivir con los miedos que uno se vive, a veces tiene temores nocturnos que hay que superar, porque si no se dedica uno a tomar medicamentos para dormir, para levantarse, para vivir, y esa no es la idea es vivir y tener una buena calidad de vida, entonces hay que luchar mucho con la mente de uno, que la mente no lo traicione. Y es el consejo que uno le da a la gente. En primer lugar, hacerse el autoexamen mensual. Hombres y mujeres estamos en un mismo nivel, a los dos nos pueden dar cáncer. No importa si usted no sabe hacerse el autoexamen, cuando menos aprenda a tocar su cuerpo, a ver las diferencias. Yo siempre digo a las señoras, el espejo no es para ver lo bellos que somos, porque ya lo sabemos. El espejo es para ver los cambios, posibles cambios que tengamos. Y estoy luchando con esto. Un gran ejemplo, mucho que hablar. Y como hablamos, media hora no abarca. Así rápido, unos 2 minutos, háblanos de Juglares, ¿verdad? Juglares nace a raíz de la falta de espacios para los artistas en Heredia. En esa época, hace 13 años, eran muy pocos los espacios estaban como muy confinados a ciertos grupos de apoyo, nada más, los que apoyaban las municipalidades o apoyaban la iglesia. Juglares nace como una rebeldía en el 2003. Primeramente fueron los viernes, es una mezcla de artes, música, cuento, poesía, teatro, danza, y después nos establecimos en los domingos. Los eventos son mensuales, podemos decir que hemos subido a los escenarios más o menos unos 2.500 artistas entre grupos y solistas, y tenemos tal vez a su haber ya unas 500,000 personas que han llegado a ver los espectáculos donde hay 100 personas, otros donde hay 400, que no podemos ver a los espectáculos, sobre todo cuando se hacen en parques. Y ahí estamos luchando, cumplimos 13 años ahora el 26 de febrero, y estamos en la lucha de seguirle proyectando esos espacios a toda la gente joven que está haciendo arte. No es posible que un muchacho salga de 25 años de una universidad y tenga que guindar su guitarra porque no hay donde cantar, donde tocar su guitarra. Igual los cuenteros, igual la gente que danza, los artistas jóvenes. Como digo yo, a mí no me interesa que un artista sea de 100 años y ese día escribió una poesía, se le debe dar la oportunidad de proyectarse, porque entre más el arte se proyecta en el país, menos problemas tenemos de drogadicción y problemas de otra índole que son tan perjudiciales. ¿Algún número telefónico, correo, redes sociales que te localicen dentro y fuera del país? Sí, en lo que es el Facebook está Juglares Heredia, se llama así, la página se llama Juglares Heredia. El correo electrónico es liliacuentista@gmail.com y el teléfono es 8395-6015 para contrataciones acá o dentro o fuera del país. También hacemos teatro, también con crítica social, pero dejando un muy buen mensaje. Ahorita tenemos una obra que estamos trabajando en un proyecto de ProArtes. Vamos a intentar ganar un ProArtes. Es una lucha que estoy dando para poder llevar la obra de teatro que escribí acerca del cáncer de mama, sobre todo cómo retomar mi vida después de un diagnóstico. Ahora sí, Lili, vamos a hacer algo. Es que el tiempo es corto. Realmente este programa es como para 1 hora y tal vez más, porque de hecho yo tengo aquí ya como 3 horas, ¿verdad? ¿Modulas la voz? ¿Imitas? No. Excelente, Lili, quedaste como anillo al dedo. ¿Usted me ha escuchado haciendo como un mono? Ajá, no. No, ok, yo lo hago así.
algo así simple, ¿verdad? Lo hago más. Usted va a ser igual. Todo el que ha estado en el programa ha hecho como un mono. Entonces, a tu manera, 1, 2, 3. Me salió Le sigo gallina. Fue un cruce ahí. Está excelente. ¿Algún saludo allí a alguien que desees? No, a todo el público que nos escucha, a los internacionales también, que escuchan fuera del país, darle las gracias por escuchar este programa. A ti, darte las gracias también y felicitarte por este programa, ¿verdad? Que está llevando lo que es los cuentacuentos a nivel del mundo, y decirle a la gente que cuente, que toda la vida es un cuento. Lo que hoy pasó, mañana será un cuento. Excelente, nos despedimos. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. El tiempo fue muy corto, ¿verdad? Pero seguimos aquí con el proyecto. Nos escuchamos la próxima semana. Lili, despidámonos. Muchísimas gracias y nos vemos en un cuento. ¡Pura vida! Gracias por compartir con nosotros. Los esperamos la próxima semana en Monito Online, aquí a través de radiobarba.com.